Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Un gusto estar acompañado por mi compañera senadora, mis compañeros diputados, diputadas que formamos parte de la comisión permanente. Y el día de hoy, muy en especial, que nos estamos reintegrando después de una semana de mucho trabajo, de mucha alegría. Alegría porque cerca de 13 millones de mexicanos, de mexicanas, salieron a votar en esta reforma al Poder Judicial, donde por primera vez en la historia las ciudadanas y los ciudadanos pueden elegir libremente, de acuerdo a sus perfiles, a las mujeres y hombres que tendrán esa tan difícil tarea, pero que estamos seguros que será de manera honesta, transparente, leal, que es lo que ocupa este país. Y también nos da mucho gusto, fíjense la gente, nuestro país, nuestra gente sabe y sabe elegir. Yo creo que los subestimamos, a pesar de las campañas que hubo en contra de este proceso, a pesar de que no era fácil, hay que aceptarlo, no era fácil, un esquema nuevo, un esquema diferente, con muchas boletas, muchos números, pero la gente tomó la decisión. Y fíjense que eligió con la mayoría de los votos a una persona que representa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. No tenemos duda que nuestro pueblo es muy sabio. Ratificamos el compromiso que venimos construyendo, por supuesto de la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia, nuestras compañeras y compañeros diputadas, diputados federales, y nuestras compañeras y compañeros senadoras y senadores. Es un gusto estar el día de hoy acá. Un año se cumple, lo decía el compañero, del triunfo de la Cuarta Transformación, más bien de la ratificación de la Cuarta Transformación por el pueblo de México. Es un gusto y un honor estar el día de acá y estamos a la orden. Si gustas, sí, el que guste. Muy buenos días. Pues yo sumarme a este reconocimiento de esta jornada comicial que tuvimos en el país, inédita, porque por primera vez mexicanas y mexicanos salimos a elegir a nuestros jueces y juezas, magistrados, ministros e integrantes de los tribunales locales también. Realmente la participación, al ser un primer ejercicio de elección, fue muy importante. 13 millones de personas salieron de forma pacífica, de forma segura, a votar en todas las entidades. Yo soy de Oaxaca y en Oaxaca podemos presumir que hubo una alta participación de la ciudadanía en calma, donde un porcentaje altísimo de las casillas, les podría decir que arriba del 98%, 99%, se instalaron. Y eso fue una constante en todo el país. Y la verdad, sí, estamos orgullosos y orgullosas de este proceso. Ha sido un esfuerzo muy grande de ciudadanos y ciudadanas, principalmente, que estuvieron ahí como participando como ciudadanos organizando esta elección. Mi reconocimiento a quienes fueron funcionarios y funcionarias de casilla y en general al comportamiento de toda la población que decidió participar. Vamos por más, vienen más ejercicios de esto, cada 3 años tendremos este tipo de elecciones y yo estoy segura y convencida que la participación va a ir aumentando. Para aquellos que descalifican este número, les podemos decir, así hayan sido 20 o 25, su mezquindad iba a seguir señalando sobre ese punto porque no tienen otro punto que criticar. Y también yo quisiera sumarme al reconocimiento de este primer año, de ese vibrante momento histórico que vivimos hace un año en nuestro país con la elección de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ha sido un año de una transformación humanista que se muestra en los programas sociales, en el orden institucional, en la
las reformas impulsadas, y quiero ponderar que la primera reforma constitucional impulsada por nuestra presidenta fue en materia de género para apoyar a las mujeres, y lo hemos visto: el orden en la economía, la prosperidad, la ampliación de los programas sociales. Es sin duda alguna un año de transformación humanista con una mirada de mujer, y de una mujer de primera, de talla internacional, como es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Carlos Castillo, diputado federal. En continuidad a lo que comentaba mi compañera diputada, a mí me gustaría hacer una numeralia, porque quieren confundir a la gente y las matemáticas no mienten. La actual presidenta de la Corte, Norma Piña, ella fue presidenta con 79 votos. 79 votos la eligieron para que fuera presidenta de la Corte. Ahora, el que menos votos tuvo, estamos hablando de 3 millones, de 3 a 5 millones, ministras y ministros quienes ahora van a integrar la Corte. Eso habla de una legitimidad muy superior en la representación de este órgano judicial. Otro ejemplo, el Partido Acción Nacional en la última elección obtuvo 9 millones de votos. Estamos hablando que, no hablemos de los diputados, vámonos al Senado, porque si hablamos de los diputados, el diputada que obtuvo mayor número de votos para ser diputado de Acción Nacional, por ejemplo, son alrededor de 160,000 votos, a comparación de los 3 o 5 millones de un ministro democrático de los que ahora van a estar. De estos 9 millones de votos que obtuvo Acción Nacional el año pasado, se distribuyen más o menos 6 senadores, senadoras. Estamos hablando que para que un senador o senadora de Acción Nacional fuera a ocupar el cargo, costó su lugar más o menos 500,000 de votos. Entonces, un senador con 500,000 de votos se siente con la autoridad moral de cuestionar la legitimidad de un ministro o ministra que fue electo con de 3 a 5 millones de votos. O sea, el doble o el triple de los votos que representa ese senador en el Senado. Eso es la representación, esa es la legitimidad de las ministras y ministros democráticos que ahora van a estar en esta nueva Corte Democrática que va a entrar en funciones. Y ya para cereza del pastel y cerrando con los números, estamos hablando que por poner un ejemplo, en el 2006, Felipe Calderón, con todo un tufo de fraude, con todo el cuestionamiento porque se negaron a contar casilla, voto por voto, casilla por casilla, Felipe Calderón fue presidente con alrededor de 15 millones de votos. Y ellos, con todo este tufo de fraude que históricamente le va a arrastrar como presidente espurio, porque se negaron a contar los votos, ellos legitimaron a Felipe Calderón con 15 millones de votos. Y ahora están desacreditando un proceso en el cual hubo 13 millones de votos, o sea, 2 millones de votos menos, con los cuales ellos legitimaron a un presidente que, insisto, toda la vida histórica de nuestro país va a pasar como un suceso de fraude, de corrupción electoral. Entonces, para conclusión, estamos hablando que hay una amplia y gran legitimación del pueblo de México a quienes ahora integrarán a la nueva Corte Democrática de la Nación. Magistrados, ministras y ministros que cuentan con una legitimidad basada en el voto popular. Con esto México no solamente tiene, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado, no solamente tiene a la mejor presidenta del mundo, sino ahora con esto nos estamos convirtiendo, la cuarta transformación, estamos convirtiendo a México en el país más democrático del mundo. Pésele a quien le pese. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Ya está dicho todo. Dicho todo.
Muy bien, abriríamos para preguntas. Claro que sí, senador. Les pregunta Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal? Buen día, diputadas, senadoras y senadores. Bueno, a todos los legisladores. Preguntarles sobre esta legitimidad que dicen que les dieron los mexicanos en las urnas. Hay quienes cuestionan la integración, sobre todo de los 9 primeros que van a estar en la Corte, que dicen que ya tenemos prácticamente un poder judicial del bienestar, porque todos los que están pues son emanados de Morena de una o de otra forma. Esto a ustedes les da a entender de que pues va a ser una corte legítima, legal sí es, pero legítima, quién sabe, está en duda por estas las acordeones que estuvieron dando y que la gente los llevó ahí y los copiaba tal cual a los integrantes. Entonces, ¿qué es lo que le dicen ustedes a esta ciudadanía que cuestiona la legitimidad, cómo llegaron al Poder Judicial de la Federación? Y la otra, también preguntarle que si ustedes consideran que le fallaron a la presidenta Sheinbaum y a López Obrador, porque bueno, la reforma la propuso el López Obrador durante su mandato, y ese día del 2 de junio, pues prácticamente no hubo celebraciones del triunfo de Claudia Sheinbaum. ¿Le quedan a deber ustedes? Porque incluso hicieron territorio anunciando de cómo iba a ser la elección y decían prácticamente todos los que estaban ahí que iban a tener 20 millones de votos. Y de esos 20 millones solamente 13, y de esos 13 millones el 22%, de acuerdo a la estadística o a los resultados, pues fueron votos nulos o que se tacharon. ¿Qué dicen a esto? Gracias. Muy bien, mire, por supuesto que creemos que fue un proceso legítimo, con legitimidad, porque se le dio todo el poder al pueblo. Volvemos a insistir en la Cuarta Transformación, creemos con mucha convicción que es el pueblo de México el que tiene la capacidad de elegir. Y el pueblo de México eligió 13 millones de votos, no es cualquier cosa, ya daba números nuestro compañero diputado Carlos, de comparaciones, de que inclusive en la pasada elección hubo partidos políticos que no obtuvieron ese número de votos. Entonces no solamente se legitimó de manera jurídica, sino moral, éticamente. Fue la gente la que decidió, y ellos decidieron bajo ese esquema, decidieron, fíjense, la gente lo decía al principio, que un compañero que viene de los originarios, de los indígenas, fuera el que presidiera con mayor número de votos. Entonces, sí creemos con toda convicción, todos trabajamos en territorio. El festejo del triunfo de nuestra presidenta lo hemos hecho en territorio. Y no es el triunfo, insisto, es la ratificación del proyecto de la Cuarta Transformación que inició nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y la gente lo ratificó. Pero además lo ratificó diciendo, por primera vez en México va una mujer. Esa sería nuestra respuesta. ¿Quiero comentar? Sí, adelante. Quisiera agregar algo. En una elección constitucional, ¿se gana por un voto o se pierde por un voto? Esta fue una elección constitucional en la que salieron a votar 13 millones de personas. La última rueda de prensa que dimos la semana pasada, yo aquí decía, mientras seamos más de 128 más 1, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era dejar de nombrarlos o de votar nosotros, de tener esa injerencia sobre, y no lo decimos por los que estamos aquí, sino hasta por los que vendrán más adelante. También en esta misma rueda de prensa, usted misma me preguntó que qué era lo que yo me encontraba en la calle cuando salía a caminar y a hablar con la gente. Y la gente fue muy clara y te decía, es muy complicado votar de esa forma, nunca habían votado de esa manera. Explicarles no fue fácil, hicimos todo nuestro esfuerzo para hacerlo, pero jugamos con las reglas, o lo hicimos con las reglas que el INE nos estipuló. Creemos
que los que tienen mucho por trabajar son los consejeros del INE para pensar qué van a hacer en la elección del 2027. Y por otra parte también tienen mucho que pensar las y los senadores de oposición, los partidos que llaman a no votar, porque yo los voy a estar esperando en las elecciones del 26 y del 27, sobre todo la del 27, cuando vamos a votar por la segunda parte del Poder Judicial, a ver si van a decir que la gente no salga a votar cuando sus candidatos van a estar en juego también. Entonces, tenemos que tener escenarios bien claros de qué es lo que viene, porque las acciones que ellos realizaron hoy les van a repercutir el día de mañana. Y por supuesto, con todo lo que hagan, digan lo que digan, esta elección fue constitucional, legítima, y por supuesto nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir concientizando y enseñándole a la gente para qué sirve el Poder Judicial, porque hoy que ya tienen más del 50% electo en esta elección, así como a nosotros nos dicen por qué votas por esto, por qué votas por lo otro, que salimos a rendir informes, que estamos públicamente pues también dialogando con la gente de forma permanente, queremos que esa parte de ese Poder Judicial, si no es que todo, también salga a hacer los mismos ejercicios. Y no es un tema de lo más popular, sino es que le puedan explicar al pueblo, que puedan demostrarle con la ley en la mano que sus resoluciones fueron legítimas y legales. Eso es lo más importante. Senadora, a mí me gustaría saber si ustedes tienen en mente, ahora que viene la reforma electoral, de poner un porcentaje de cuánto debe ser, pues para que no estén así que fueron 13 millones y que fueron 5, y como decías tú hace un rato, con un voto pues ya pudo estar integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, que fueran, como antes en algunos otros países, que a veces ustedes toman de modelo, una segunda vuelta, a lo mejor en el Poder Judicial a lo mejor no se puede, pero en la cuestión de presidentes municipales, bueno, las autoridades que claro, se eligen una segunda vuelta para quitar de que nomás vota el 10% o el 15%, pues para que se les dé realmente la legitimidad que debieran tener. Y la segunda, sobre los vínculos pues de los 9 integrantes de la Suprema Corte con Morena, pues con López Obrador y bueno, con el actual gobierno. ¿Qué hacen ustedes ahí? Las segundas vueltas me parece que son un poco antidemocráticas. Creo que tenemos grandes ejemplos en Centro y Suramérica, como por ejemplo lo sucedido en Colombia, como por ejemplo lo sucedido en Ecuador. Esa es la primera. Segundo, en cuanto a los porcentajes, nosotros pues no es que ni estamos a favor ni estamos en contra, simplemente es lo que no hemos conversado. Quienes estarían en contra por completo serían los partidos de oposición, porque en esta elección están por arriba de los votos que ellos recibieron, entonces los que se tendrían que preocupar serían ellos, no nosotros de ninguna manera. Yo creo que de aquí al 2027 tenemos mucho que hacer como senadoras, senadores, diputadas y diputados, el INE también, y no estaríamos descartando pues ir conversando sobre si tiene que modificarse algo. Para eso estamos nosotros. Aquello que consideramos que no funcione, que se considera o se compruebe que no funcione, entonces nosotros estamos a la disponibilidad total de poder hacerlo. Y en cuanto a la segunda pregunta, no sé si alguien, usted, ¿me puedes repetirla brevemente, por favor? La cercanía de los 9 integrantes de la Suprema Corte con Morena, Todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplían con lo que la ley requería para inscribirse y quisieron inscribirse, lo hicieron. No hubo limitación alguna. Tanto el comité formado por el Poder Ejecutivo hizo su trabajo, el comité conformado por el Poder Legislativo hizo su trabajo, el que no hizo su trabajo fue el comité del Poder Judicial, que luego nos dejó la tarea a nosotros, senadoras y senadores, no ellos directamente, el INE determinó que nosotros seríamos, el INE y también el Tribunal Electoral determinó que nosotros seríamos los responsables de terminar o concluir con ese proceso. No pudimos hacer entrevistas porque ya no teníamos tiempo. Tuvimos que hacer una insaculación directa. Pero aún así lo hicimos
para que no perdieran su derecho, porque ya estaba consagrado en un derecho positivo vigente, que fue la reforma a la Constitución que hicimos previamente. Por lo tanto, todos compitieron en igualdad de oportunidades. Yo me preguntaría, ¿qué hizo la oposición? ¿Qué hicieron quienes estaban o no de acuerdo? ¿Se organizaron? ¿Salieron? ¿Se movieron? Pues tuvieron votos, al menos en la elección local de Yucatán vemos muchos votos de otros candidatos que también tienen, o podría decirse, como usted nos acaba de decir a nosotros, una afinidad con otro partido. Ahora, ¿hicieron el suficiente esfuerzo? No lo sé. Eso queda en la conciencia de ellos. En la nuestra hicimos lo que el INE y lo que la ley nos permitió hacer, y posteriormente, pues reitero, si hay algo que debiese cambiar, estamos en toda la disposición y al servicio del pueblo, porque para eso también nos eligieron. Muchas gracias. Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Sí, yo quisiera preguntarles, en una clave, digamos, de autocrítica, ¿qué le dicen a los 90 millones de mexicanos que de plano no salieron a votar? Es decir, ustedes hablan de 13 millones de votos, pero, o sea, ¿qué le dicen a ese voto? ¿Lo consideran un voto de castigo? ¿Cómo lo leen? O sea, ¿les valió chorizo a los mexicanos realmente la elección? ¿No les valió? O sea, ¿qué le dirían ustedes a eso? ¿Y qué autocrítica hacen ustedes de este diseño que además ustedes hicieron? No, senador, ahí usted sabe perfectamente que el diseño que se hizo no lo hizo el INE. O sea, el diseño de la reforma constitucional lo hicieron ustedes. Sí, bueno, pero, o sea, sí, no, pero bueno, el diseño constitucional está confeccionado por ustedes. Entonces, ¿qué responsabilidad asumen ustedes de esto? Que si lo ponemos en términos de un estadio, por ejemplo, un concierto con 100,000 gentes, cuando va el 10% de los votantes o de los asistentes, pues se considera un fracaso. O sea, no asumen ustedes en toda responsabilidad de eso, ni asumen tampoco una postura ante esa gente que de plano no salió a votar. ¿Qué opinión tienen? Sí, primero, efectivamente, a esas personas que no fueron a votar, por supuesto, hacerles la invitación. La invitación estaba hecha a que participaran, a que pudieran estar. Se respeta, se hizo la promoción, nunca se habló de que fuera para determinadas personas, sino para toda la población de México. Eso les diría, que participen, que se motiven, que vean los perfiles, que analicen. Nosotros sí estamos contentos, porque fueron 13 millones, no es fácil, te lo comentábamos, más que algunos partidos políticos en la pasada elección. No es fácil con toda la infraestructura de los partidos políticos. El mensaje es que ahora en México ya tenemos esa posibilidad, invitar a esas personas que no creyeron en el proceso, que no participaron, a que lo hagan. Y efectivamente, sí hay que decirlo, pues esa es la primera vez en la historia que tenemos una votación. No es fácil para las y los ciudadanos. El esquema de las boletas, tienen razón, no era fácil, había confusión, era algo que no nos había tocado nunca, porque identificaba uno a la hora de votar el logo del partido político. Ahora era el nombre, era un número, que no era fácil. Y eso creo que sí tenemos que mejorar. El INE, con la aportación de las y los ciudadanos. Pero es la primera vez que se hace, creo que respondió a la expectativa. No era un proceso fácil, había que motivar a la gente. Y a ese resto de la población que tú dices, pues hay que invitarlos a que participen, a que se integren, que voten por quien quieran, que se registren quien quiera. Ya vendrá el 2027 y seguramente habrá muchos mecanismos que tendremos que mejorar a quien le corresponda. Si es la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, esa línea, la institución que le corresponda, para que construyamos. El objetivo es que la democracia llegó para quedarse en México y la vayamos mejorando, sin duda. Si me permites. Sí. En el sentido de, a partir de esta reforma,
¿qué de los problemas que se plantearon como estructurales del sistema de justicia en el país se resuelven a partir de esta elección? O sea, ustedes se comprometen, meten las manos al fuego de que a partir de esta elección, entonces ya vamos a tener justicia expedita, ya no van a estar los jueces a favor de los ricotes y todo eso. O sea, ese es el compromiso que ustedes hacen a partir de esta elección. Y si no resulta así, ¿fracasaron o qué va a pasar? Por eso solicité la intervención para la pregunta anterior, Carlos. El proceso del domingo se llevó a cabo con personas que sí sabían cómo votar específicamente, con personas como que le entendían y otras personas como dijeron, pues yo voy, aunque no sepa cómo, pero yo voy a participar, y decían algo muy importante, porque es apoyar el plan C, y nomás por eso voy. No importa. Así me lo dijeron a mí, que el voto en un descuido se haya anulado porque no lo supieron llenar bien. Pero ese proceso, compañero, ha sido, iba a decir 1000 veces, pero luego se me asustan, ha sido mucho mejor que si no se hubiera hecho. Ahorita, si no se hubiera llevado ese proceso electoral a la reforma judicial, estaríamos igual que antes, que el día último, con los mismos juzgadores chuecos, arbitrarios, extendedores de mano, injustos, algunos muchos ignorantes, otros insensibles y otros inservibles. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Efectivamente, y lo dije la semana pasada en una rueda de prensa, que ya el pueblo aprendió que el funcionario que elija con su voto y no responda, podrá ser retirado. No, ya no los vamos a aguantar. Ministro que esté tapándole los impuestos a los ricachones, pues no nos sirve al pueblo, no nos sirve. Jueces que le estén pidiendo dinero a una madre para no quitarle a sus criaturas, pues no nos sirven. Y también ahí yo pienso que vamos a tener que trabajar para modificar y poner los castigos, las sanciones de estos que fueron electos el día 1 de junio y que no funcionen, que también sean retirados. No metemos las manos al fuego, cuando menos yo, por nadie. Son seres humanos con muchas imperfecciones y lo que tienen que hacer es responsable. Y eso se aprende. El ser responsable, ético y comprometido se aprende, algunas veces desde su casa. ¿La ley secundaria todavía pasa? Yo siempre he dicho que todo es perfectible, todo es mejorable, escuchar a la población, invitar a esos 90 millones de ciudadanos que no salieron, por algo no salieron, escucharlos, que nos digan por qué no salieron, ¿sí? Y en ese sentido hay que mejorar y perfeccionar las cosas. Senadora, la máxima sanción para los funcionarios que no cumplan, ¿será correrlos? ¿O será cárcel? No depende de mí solita, ¿sí? Sí, ¿verdad? Pero va a haber un tribunal disciplinario que ellos nos dirán por dónde se dé, un nuevo tribunal, no de esos que se tapan los unos a los otros, y ya nos dirán cómo hacerlos. Y si yo insisto, pero no se me van a espantar porque luego se dicen que soy exagerada, ¿verdad? Así de simple, pero si de mí dependiera, claro, si ya hay una revocación de mandato para el presidente de la República, ¿por qué no para un juez? Entonces hay que componerlo y hay que hacerlo bien. O sea, ¿se sienten vitalicios? ¿Son vitalicios? No, al cabo ya me quedé aquí 6 años, o 9 o 12. No, si no funcionas tienes a quien responderle y es al pueblo. Y nosotros somos representantes del pueblo. 2 preguntas más. Les pregunta ahora Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, no se vaya justamente de ese tema de las reformas y lo que está pendiente. El día de ayer la presidenta Sheinbaum Pardo abría la posibilidad de que junto con el INE se pudiera reformar la legislación vigente para obviamente esta elección del 27 y del 30. La palabra la tomó la consejera presidenta ayer en conferencia de prensa y usted acaba de hacer este anuncio justamente de que podría ponerse revocación de mandato si de usted dependiera. Se sumarían a que este instituto que no puede proponer reformas, que es el INE, pudiera venir aquí al Senado de la República
o en dado caso pues estuviera en Presidencia de la República para crear una iniciativa conjunta con todo lo que falló, con todo lo que se generó, para que finalmente se pueda construir una buena iniciativa de cara a 2030, senador? Carlos, creo que son dos vertientes diferentes. El no cerrarnos al diálogo con las otras instituciones, el estar abierto como senadores, senadoras a la opinión de todos, pero también no perdamos de vista que ahí son institutos autónomos y que hay una separación de poderes que nosotros respetamos mucho, aunque sea. Las cosas se van a ir dando, estamos empezando, estamos en el segundo, tercer día, pero nosotros como senadores, como legisladores, como diputados, diputadas de una corriente progresista, no nos cerramos a nada, absolutamente a nada. El pueblo manda. Cerramos esta conferencia con Félix Guzmán, de Punto Aéreo. Félix Muñiz. Perdón, Félix Muñiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, diputados y senadores? Buenas tardes. Bueno, yo he escuchado su narrativa en una retahíla que viene ya desde hace mucho tiempo, en que ustedes basan que la reforma judicial se sustenta en que el pueblo manda. Aquí el pueblo manda. En el 24 votaron 60 millones, comparado con los 5 y con los que ustedes quieren, pero fueron 60 millones los que votaron, ¿sí? Entonces yo quiero saber si el pueblo manda solo cuando a ustedes les conviene, porque también mandó que hubiera medicamentos en los hospitales, que hubiera buenos hospitales, que tuviéramos la atención como Dinamarca, que tuviéramos la gasolina a 10 pesos, que ahorita la gente que está inundada en Chalco tuviera los recursos. No hay recursos. Y los maestros que también los apoyaron, ahora dice la presidenta que no hay recursos para ellos, no hay recursos para incrementarles el salario. Entonces, yo no sé cuándo el pueblo es que manda. Una pregunta es un comentario. Sí. Félix, buenos días. Estamos muy contentos porque el domingo pasado vivimos una elección inédita, histórica, sui generis, nunca antes visto. De hecho, todos los que estamos acá estamos hablando de un poder que no había sido visibilizado. ¿Cuándo habíamos hablado del Poder Judicial? Nunca. Estos temas no estaban en la vida pública hasta que llegó la Cuarta Transformación y se decidió visibilizar lo que pasaba en un poder. Eso se tuvo que hacer a partir de la llegada de la Cuarta Transformación. Pero ¿cuándo, Félix, han votado 90 millones de mexicanos? Yo no tengo registro de la cifra que tú planteas de la lista nominal de electores de este país. Habría que preguntarnos en qué elección ha votado el 100% de los mexicanos. Nunca. En la elección que tú planteas del 60%, eso fue en el 24 en una presidencial. ¿Sabe qué decía yo en las asambleas donde promocionaba la elección? Hablaba yo del proceso después, la dictadura de Porfirio Díaz, a finales y principios del siglo XIX y siglo XX, cuando en la hemeroteca hay fotos de la primera elección con Madero, donde hay una extrañeza de los campesinos que iban a votar, quedaban viendo las boletas y decían, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuál era el planteamiento de que iniciaba este país con un proceso democrático? Claro que la reforma al Poder Judicial, claro que la elección que vivimos el domingo pasado es perfectible. De hecho, por eso fue el ejercicio democrático, Fidel, para que podamos ver los errores. Yo mismo observé y tengo muchas ideas de mi votación cuando llevé mi guía para poder, de mis candidatos o los jueces, ministros y magistrados que yo había elegido, pues fui anotando y fui viendo el tiempo igual de la votación que lleva. Por ejemplo, también los funcionarios de casilla, a mí me tocó estar a las 8 de la mañana en la casilla donde voto allá en Yucatán y a ver que los funcionarios todavía faltaba un proceso de capacitación. Era todo una novedad esta elección. Era la primera vez en la historia que un país como el de nosotros elegía a su Poder Judicial. Eso es lo que sucedió. La funcionaria de casilla estaba entregando 6 boletas y le dije, señorita, hacen falta 2 boletas más en el estado de Yucatán, las 6 federales más las 2 que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán y el de disciplina. No es como tú lo planteas, pero respeto tu punto de vista. Nosotros tenemos y estamos contentos porque 13 millones de mexicanos para nosotros es un éxito.
más votos que 2 partidos políticos que gobernaron durante muchos años en este país en una primera elección, a pesar de que muchos medios de comunicación y sus voceros alentaron a la no participación. Eso sí es antidemocrático, porque hubo gente que fue y anuló su voto, y eso también es democrático. Decir que no me parece ese método es democrático, pero también te voy a decir que ese porcentaje que establece del voto nulo, mucho fue error de la gente, mucho fue del desconocimiento, porque fue a votar por una convicción democrática, y ese es el proceso perfectible que tenemos que ir a lo largo de la historia, en el tiempo. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos tendrán un mejor poder judicial perfectible que enarbole a un sector que impartía justicia de manera a un grupo económico de este país. Ahora queremos que estos que ahora entraron, que fueron electos por el pueblo, den la cara a los ciudadanos. Esa es la diferencia. Lo que estaba podrido, y esto nuevo va a hacer que genere una nueva visión de la impartición de justicia en nuestro país. Bueno, sí, y eso, qué bueno que estén felices, y si quieren mantenerse en ese cuadrado, síganle. Pero yo les estoy preguntando que cuándo el pueblo va a mandar para que los hospitales tengan medicinas, para que la gente en Chalco, ahorita que se inundó, pueda resolver ese problema, y para que los maestros ya nos dejen de taponear las calles, porque ellos los apoyaron. Entonces ahí el pueblo no manda. Hay un proceso, la presidenta, la gran presidenta que tenemos, está en un proceso de diálogo con los maestros, que ese es un tema que siempre se ha tenido. Los maestros siempre han contado con el apoyo de este movimiento, de esta cuarta transformación, y está en eso, nunca se les va a reprimir, siempre hay diálogo. Y el tema de salud, recordar el tema de lo que tú planteas, eso yo creo que se va a ir resolviendo. Este proceso, este país con sus gobiernos, tanto el legislativo, ha sido democrático. Tenemos diferencias de tu pensamiento y tu pregunta, pero la respeto profundamente, y yo hablé acerca del Poder Judicial, de lo que vivimos. Gracias. Les agradecemos. Muchas gracias a todas, muy amable, bonito día.